Muy buenas tardes, amados hermanos. Buenas tardes, amados hermanos. Que Dios les bendiga y les guarde. He apagado la cámara debido a que mi conexión no es tan buena y quiero aprovechar al máximo si hubiese alguna interrupción. Si se escucha de manera intermitente, pues me dicen para hacer las debidas correcciones. Se escucha bien, hermano. Listo. Si me dan opción a compartir, Listo, hermano Manuel. listo. El tema en el cual vamos a estudiar es el Salmo capítulo 42, donde lo que encontramos como tema central o el tema de este estudio es acerca del anhelo del alma por Dios en el exilio. El propósito que nosotros llevamos de este salmo es dar voz al profundo anhelo del alma por Dios. En un momento en el cual cuando nosotros leemos el Salmo 42 hay una separación forzada. La lección principal es que a pesar de la desesperación, la depresión y la angustia, el creyente debe luchar con el desánimo, recordando, y es lo que exactamente lo notamos en el Salmo 42, cómo recuerda la fidelidad pasada de Dios, y de esa manera cultiva una esperanza activa en que Dios va a actuar. Los Salmos 42 y 43, en esencia son un solo poema. Y lo notamos específicamente en el estribillo del Salmo 42, que se ve en el versículo 5, el versículo 11, y cuando vemos también el capítulo 43, el versículo 5, notamos que es el mismo estribillo, por eso decimos que es un solo poema, pero el tema a considerar en esta noche es el Salmo 42, en el cual nosotros encontramos un diálogo del salmista con su propia alma, escrito por un levita, posiblemente en el exilio, a lo cual el título del Salmo hace referencia a los hijos de Coré, en el cual vemos que capta la angustia de un adorador que está lejos del templo. El salmista no solamente anhela la presencia de Dios, sino que se indica de que enfrenta el desprecio de sus enemigos, la opresión de sus propias emociones. Y vemos la lucha interna que se expresa a través de las preguntas en el cual dice, ¿por qué te abates, alma mía? Y un estribillo en el cual, como decía anteriormente, revela un acto de fe. Este doble salmo entonces vemos que se convierte en un faro para todos los que por cualquier razón se sienten lejos de Dios. Adicional a ello, el capítulo 42 comenzamos lo que sería el libro 2 del libro de los Salmos. Y básicamente lo que encontramos o lo que vamos a ver a partir de este capítulo, que sería el libro 2, que es un atributo al segundo libro del Pentateuco, encontramos que hay apertura a más autores, no solamente, David, sino vamos a encontrar mucho más autores. A la misma vez es predominante los salmos de lamentación de manera colectiva. Y es exactamente lo que nosotros vamos a encontrar en este libro 2 que comenzamos con el capítulo 42. En cuanto al contexto del libro de los salmos, este salmo a menudo es considerado un solo lamento. Si bien es cierto, el subtítulo de nuestra Biblia hace referencia a los hijos de Coré, pero cuando nosotros revisamos de cerca lo que se encuentra en el libro el segundo libro de Crónica, encontramos que los hijos de Coré, ellos fueron cantores. No encontramos referencia de autores. Únicamente lo que encontramos es referencia a lo que nosotros tenemos aquí en este libro en el cual atribuye a los hijos de Coré. De tal manera que el libro de los Salmos, o en esencia lo que encontramos en el capítulo 42, hace referencia al exilio y la angustia. El contexto del Salmo es de un exilio o profunda separación del santuario del templo. El salmista se encuentra geográficamente distante, lo que intensifica su dolor
y su anhelo de la casa de Dios. Miren lo que dice el Salmo 42:6, en el cual revela una ubicación remota. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra de Jordán, desde las cumbres del Hermón, desde el monte Misal. El autor menciona estar en las tierras de Jordán, muy cerca de lo que sería el monte Hermón, una región que está al norte de Israel. Esto indica que no puede participar en las peregrinaciones festivas que se hacía hacia el templo. Y a la misma vez encontramos un entorno dramático. El versículo 7, el capítulo 42 dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Miren que hace referencia o describe el versículo 7 el ruido de tus cascadas y el abismo llamando al abismo. Sugiere un entorno natural turbulento, lejos de la calma y la seguridad que le brindaba la ciudad de Jerusalén. En los comentarios que pude revisar se han propuesto varias hipótesis sobre el autor, dadas las coherencias con ciertas experiencias de la vida. Uno de ellos específicamente es David, que pudo haber compuesto este salmo durante su huida de Jerusalén en la rebelión de Absalón. Y en este mismo refleja su intenso dolor por la adoración en el templo, que realmente no podía hacerlo como habitualmente lo hacía. Y la otra sugerencia que se da al posible actor es de Ezequiel. Su experiencia de aflicción y de gran fervor por el culto de Dios también lo convierte en un candidato probable. Pero muy a pesar de ello, encontramos una relevancia universal. Más allá de la identidad histórica del Salmo, este Salmo es un texto universalmente aplicable en el cual refleja la experiencia de todo creyente que se siente alejado de la comunión íntima con Dios. El intenso anhelo por la presencia de Dios en medio de la adversidad lo convierte en un himno fundamental de la esperanza y la perseverancia en la fe. Hablando un poco de lo que sería el análisis del libro de este capítulo, el Salmo se divide en dos estrofas, cada una seguida de un estribillo de manera idéntica, que refleja la progresión del estado emocional del salmista. La primera sección o la primera estrofa es la que nosotros encontramos del capítulo 42, del versículo 1 hasta el versículo 5. Y dice de esta manera, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y acción de gracia, con la muchedumbre en la fiesta. Verso 5. ¿Por qué te desespera, alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Y en estos primeros versículos encontramos el anhelo por Dios. La primera estrofa vemos que establece el tema central del Salmo y es el anhelo del alma por Dios, comparado con el de una sierva sedienta que que anhela los arroyos. Y este deseo es tan intenso que el salmista expresa, dice que llora día y noche, mientras sus enemigos lo están atormentando con la pregunta, ¿dónde está tu Dios? Y vemos que el recuerdo de las peregrinaciones pasadas a la casa de Dios lo que hace es identifica su tristeza. El estribillo encontrado en el versículo 5, el salmista se pregunta, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turba dentro de mí? E inmediatamente se da la respuesta llena de fe. Espera en Dios, porque aún he de alabarle por la salvación de su presencia. Y vemos que este estribillo es un acto de voluntad, un mandato a su propia alma para que confíe a pesar de las emociones. La segunda estrofa la vemos del versículo 6 hasta el versículo 11 y dice así, Dios mío, mi alma está, mi alma está en mí deprimida.
Por eso me acuerdo de ti, desde la tierra del Jordán y de las cumbres del Hermón, desde el monte Misar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida, a Dios, mi roca. Diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos. Mis adversarios me afrentan mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desespera, alma mía, y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. En la segunda estrofa, contenida en el versículo 6 hasta el versículo 11, encontramos lo que sería el recuerdo y la súplica. El salmista se aferra a un recuerdo del pasado. Se acuerda de Dios desde la tierra del Jordán, un acto de fe para recordar la fidelidad de Dios. Él se siente abrumado por el dolor, pero lo escribe de forma poética. El abismo llama al abismo, como una cascada que lo consume. Aún así, él se pregunta por qué Dios lo ha olvidado y por qué su enemigo los, lo oprimen. Una vez más, el estribillo encontrado en el versículo 11, el salmista repite la misma pregunta y también la misma respuesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? El estribillo en este punto muestra que la lucha no ha terminado, pero la convicción de la esperanza sigue firme. Y eso es lo que nosotros notamos de este salmo, un anhelo ferviente por Dios y el recuerdo de la súplica de cómo en el pasado había experimentado la fidelidad de Dios, y eso le daba esperanza para poder saber de que Dios le iba a contestar y ver la esperanza que en Dios no sería en vano, sería reivindicado. Con esto en mente, quisiera que miráramos de lleno las lecciones que podemos encontrar del Salmo. La primera lección que nosotros encontramos es el afligido en la congregación. Notemos los versículos 1, 3 y 4. Dice así: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Verso 3. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Verso 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y acción de gracia, con la muchedumbre en fiesta. Notamos a un, a un salmista afligido en la congregación, y vemos que el salmista nos enseña que la autenticidad es el primer paso de la adoración en el dolor. Él no ignora su tristeza, ni se esconde detrás de una falsa piedad. Y vemos que lleva su alma derramada directamente a Dios. Su ejemplo justifica nuestro derecho a lamentarnos y nos invita a confesar nuestra verdadera necesidad de Dios cuando la vida nos golpea. Y vemos que a menudo la iglesia se siente como un lugar seguro, donde solo se permite la alegría y la esperanza triunfal. Pero notamos que este salmo nos da permiso para llevar nuestro rostro mojado por las lágrimas a la congregación. El lamento del salmista nos enseña que la fe verdadera no es la ausencia de tristeza, sino la honestidad en la tristeza. Y miren lo que dice Romanos capítulo 12, el versículo 15: gócense con los que gozan y lloren con los que lloran. Y esto enfatiza, dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, la Reina Valera. Por lo cual enfatiza que la iglesia debe ser un espacio seguro, donde el afligido puede encontrar un oído atento en lugar de un sermón fácil.
Si el salmista nos enseña a quejarnos, la iglesia entonces debe enseñar a escuchar sin juzgar. En Mateo capítulo 5 el versículo 4 Jesús, cuando estaba enseñando en el Sermón del Monte, dice, bienaventurados los que lloran. Lo indicado por el salmista conecta con la promesa de Jesús. El lamento sincero no es el final de la historia, sino el camino hacia el consuelo divino. A la misma vez, el salmista nos enseña el poder de la voluntad o el autocontrol. Miren lo que dice en Salmos capítulo 42, verso 5 y el versículo 11. ¿Por qué te desespera, alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, puede de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Verso 11. ¿Por qué te desespera, alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. El salmista demuestra que la fe no es pasiva, sino una disciplina activa. Aunque las lágrimas fluyen, como le miramos en el versículo 3, su voluntad toma control. Él reconoce sentimientos de depresión, pero se niega a dejar que ese sentimiento dicte su futuro, al ordenarle a su alma que espere. Está eligiendo la verdad de Dios, es decir, su fidelidad por encima de la experiencia de su dolor. Es un modelo de cómo la fe debe guiar el corazón. Y vemos que el salmista no solo siente la esperanza, sino que le ordena a su alma que espera. Despierta, alma mía, y espera. Y este es un acto de liderazgo espiritual sobre uno mismo. Nuestra mente, gobernada por la verdad de Dios, debe corregir y consolar nuestro corazón, que muchas veces dominada por el sentimiento. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 el versículo 7 es un texto en el cual pues dice de esta manera, por fe andamos, no por vista. El salmista no tiene la evidencia del cambio, aunque está lejos del templo, pero elige la fe. La esperanza cristiana no se basa en lo que vemos, sino en el carácter inmutable de aquel a quien no vemos. Y es exactamente lo que transmite este versículo diciendo, por fe andamos, no por vista. A la misma vez, sirve como ancla en medio de la tormenta. Y es lo que notamos en Filipenses capítulo 4 verso 6 y versículo 7. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica de acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y su mente en Cristo Jesús. Y este es el resultado de esa elección. Cuando por fe le decimos a nuestra alma que espere en Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y es exactamente lo que notamos del salmista y lo que realmente nos enseña acerca de tener una autodisciplina. A la misma vez, el salmista nos enseña el recuerdo de la fidelidad pasada. En Salmos 42, el versículo 4 y el versículo 8 dice de esta manera, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y acción de gracia, con la muchedumbre en fiesta. El versículo 8 dice, de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración a Dios de mi vida, al Dios de mi vida. El salmista notamos que transforma su nostalgia de la comunión en una plataforma para la esperanza. En lugar de permitir que los recuerdos solamente generen tristeza, los usa como evidencia de la bondad de Dios, al recordar que Dios solía actuar y solía estar presente. El salmista tiene una razón para creer que Él lo hará de nuevo. Y vemos entonces que lo que encontramos del salmista nos enseña a construir un puente entre lo que sería la fidelidad pasada de Dios a la esperanza futura.
Y eso nos recuerda la cita de Hebreos capítulo 13, el versículo 8, en el cual dice, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Y vemos que esta cita es poderosa. Y esto nos está diciendo que si Dios fue fiel en el pasado, al sacarnos de un hoyo o de un pozo, al proveer en un desierto o al perdonar a un pecador, notamos que Él no ha cambiado. Y lo que el salmista menciona es que su fidelidad es la garantía de nuestra esperanza futura. Y es exactamente lo que el salmista trata de animarnos y animarse a sí mismo con el recuerdo de su fidelidad pasada. En otras palabras, lo que notamos del salmista es, ha creado su propio museo en una memoria espiritual, o podríamos decir también un diario o un lugar mental en el cual él está yendo hacia atrás para reconfortarse, para saber que Dios no ha cambiado y que esa fidelidad mostrada en el pasado, perdón, es la garantía que él tiene de que Dios va a proveerle en ese momento y en esa circunstancia en la cual está. Y miren lo que dice el texto de la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, el versículo 10. Es un texto sumamente poderoso y me gusta mucho, en el cual notamos que la fidelidad de Dios es inacabada. Y miren lo que dice la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, el versículo 10 dice, el cual nos libró de tan peligro de muerte, perdón, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Por lo cual, si nosotros notamos la construcción de este salmo, notamos que el salmista recuerda que Dios le ha librado. Y esa es la base en la cual él tiene para esperar que Él continuará librando. Y es exactamente lo que el David nos enseña, recordar que Dios nos ha librado. Esa debe ser nuestra base para esperar que Él va a continuar librando. La historia con nosotros entonces es una promesa que todavía está en proceso, y notamos entonces, si nosotros notamos en el versículo, dice, el cual nos libró. Notamos que está en pasado. Esa es la evidencia de la fidelidad. Y esta es el ancla de la memoria en la cual David está afirmando. Nos recuerda que Dios ya ha intervenido poderosamente en nuestra vida y en la historia, como lo que recordaba el salmista. La liberación pasada es la prueba irrefutable que Dios tiene el poder y la voluntad para actuar. Y miren lo que dice la siguiente expresión, y nos librará. Esto está en presente, lo cual denota una acción continua. En algunas versiones se traduce como y libra y nos está librando. Aunque el tiempo presente, aunque el tiempo verbal original puede variar en las traducciones, en este contexto vemos que representa una acción continua de Dios en medio de la prueba. Significa que Dios no solo actuó en el pasado, sino que está activo en el presente, sosteniéndonos mientras estamos en la dificultad. Y notamos que la siguiente expresión del versículo dice, y en quien esperamos y aún nos librará. Ese es futuro. Y ahí vemos la esperanza de la restauración final. Esta es la esperanza en la cual mira hacia el mañana, no con un deseo incierto, sino con una confianza firme basada en su carácter, en la certeza de la liberación final de toda aflicción, sea en esta vida o en la vida eterna. A la misma vez, adicional a las lecciones que hemos extraído para nosotros, también este salmo nos presenta a Cristo en el eje de la lección. Y el primer vistazo que podemos considerar es el anhelo de Cristo en Getsemaní. Cuando revisamos Salmos capítulo 42, el versículo 7, dice de esta manera, un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y notamos la profunda angustia del salmista encuentra su máximo cumplimiento en la agonía de Jesús en Getsemaní. Jesús también se sintió alejado del Padre y clamó por su ayuda. Mateo 26, versículo 38 menciona,
su alma estaba muy triste hasta la muerte. Y vemos entonces que en el Getsemaní, Cristo no solamente sintió tristeza, sintió el peso y el horror. Cuando el salmista se siente que las olas y las cascadas, símbolo del juicio de Dios, que lo abruman, anticipa ese momento en el cual Jesús bebería de la copa de la ira. Su lamento, expresado diciendo, mi alma está muy triste hasta la muerte, refleja un anhelo que permanece, de permanecer en comunión con el Padre. Incluso cuando el plan redentor exigía la separación momentánea, la angustia de Cristo es la angustia vicaria, es decir, sufrida en nuestro lugar. En Salmos capítulo 42 también notamos el rechazo y la exposición a la pregunta de los enemigos. Cuando Jesús fue expuesto de burla de sus enemigos cuando preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Las mismas preguntas que los enemigos del salmista mencionaban, como lo miramos en el versículo 3, en el cual decían todo el día, ¿dónde está tu Dios? En el versículo 8, cuando leíamos, también le decían todo el día, ¿dónde está tu Dios? Y notamos que en la cruz Cristo mismo clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Él se identificó con el dolor de este salmo. Este rechazo alcanza su clima en la cruz. La pregunta, ¿dónde está tu Dios?, se convierte en la burla de los líderes religiosos, en los cuales delante de la cruz, como miramos en Mateo 27:42, delante de él decía, salvó a otro, que se salve a sí mismo. Jesús se identifica por completo con el salmista al clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta es la única vez en los evangelios donde Jesús nos llama a Dios por Padre en la oración, experimentando el abandono espiritual para que nosotros nunca tengamos que experimentarlo. En Salmos capítulo 42, en el versículo 1, notamos también a Cristo en el eje del mensaje en el cual se manifiesta como el manantial de la vida. En Salmos 42:1 dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. El anhelo de la sierva por el arroyo se cumple en Jesús, quien dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En Juan 7:37. Él es la fuente de vida que el alma sedienta busca. Jesús no solamente satisface esa sed, sino como se menciona y dice, Él es la fuente misma. En el Evangelio de Juan, Jesús usa la metáfora del agua viva. En Juan 7:37 diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y más adelante, sería un poquitín más atrás, en Juan 4:14, vemos que él le expresó a la mujer samaritana, y el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. La sed del salmista por las aguas de comunión en el templo se cumple en el Espíritu Santo. En Juan 7:39, en el cual dice de esta manera, pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Y vemos que se cumple, o la sed del salmista por las aguas de comunión en el templo se cumple en el Espíritu Santo, mencionado en Juan 7:39, que Jesús nos da al completar su obra. Cristo es el verdadero templo y el manantial que brota el agua de vida eterna. En Salmo 42 también notamos una autoexhortación a la esperanza. El Salmo 42 no termina en la desesperación, sino en la autoexhortación. Y es lo que notamos en el versículo 5 y 11. ¿Por qué te desespera, alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, puede alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? Y él responde diciendo,
espera en Dios. Este acto de fe, el que sostiene a Jesús en su prueba final, a pesar de su profunda agonía, él no cede a la desesperación, sino que se somete a la voluntad del Padre, lo que notamos en Lucas 22:42, en el cual él la expresaba diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39 también dice de esta manera, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, llorando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. La espera en Dios del salmista encuentra su máxima expresión en la obediencia perseverante de Cristo, que le permitió ver más allá de la cruz. Por su fe Jesús pudo asegurar que aún hemos de alabarle, como dice en Salmo 42:11. Y notamos que su resurrección es la respuesta definitiva de Dios a la pregunta del salmista, como miramos en este Salmo 42. Amados hermanos y amigos, concluyo terminando con este salmo. El Salmo 42 es un poema de la lucha humana que va de la angustia a la esperanza. Nos enseña que la fe no es la ausencia de tristeza, sino la capacidad de hablarle a nuestra propia alma, recordándole que debemos de esperar en Dios. El salmista, a través de su lamento, nos muestra que, que nuestro destino final no es la desesperación, sino la restauración de la comunión con Dios. En la persona de Cristo encontramos el cumplimiento de cada verso. Él es la fuente que sacia nuestra sed, el refugio en nuestro exilio y la luz que nos guía de regreso a la casa del Padre. Gracias, amados hermanos, por su tiempo, por permitirme llegar con este salmo muy hermoso y que las lecciones que hemos podido extraer, pues también sea para nuestro provecho espiritual. Señor le bendiga y le guarde.